Bienvenido nuevamente a esta serie encadenada de reflexiones sobre la historia, sobre sus rasgos más característicos, es decir, aquellos que nacen con la expresión sedentaria del Homo sapiens, que hemos señalado hace 150 siglos, poco más, un poco menos, con la revolución de la agricultura. Hemos tocado diversos temas tratando de mantener la unidad alrededor de esos rasgos más característicos. Recientemente hemos estado trabajando las dimensiones, reflexionando sobre las dimensiones de la, del bienestar, procurando que si al exponer cada una de esas dimensiones, cada uno de nosotros, al trabajar sobre esas dimensiones, bien sea simultáneamente o por separado, aumenta las probabilidades de experimentar la sensación de bienestar con mayor frecuencia. Yo creo que incluso el hecho de invertir tiempo en estas dimensiones ya da bienestar. La más compleja de todas, aun cuando la comunitaria lo fue bastante, es la quinta dimensión que hemos llamado en principio trabajo. Advertí desde el comienzo que no quería ponerle un nombre definitivo, dado que prefiero que si a usted le interesa estas reflexiones, especialmente sobre estos tópicos, sugiero que le ponga un nombre que sea para usted práctico. Ha resultado difícil esta reflexión para llevarla a un estado en el que se planteen prácticas directas para incrementar el bienestar. Esto no quiere decir que no las conozcamos. Lo que sucede es que como estamos reflexionando desde la lente de la historia, desde el comienzo de la revolución de la agricultura, ha sido llamativo para mí mismo incluso ver cómo la palabra trabajo, que se ha asociado típicamente a la esclavitud, por lo menos por los primeros 148 siglos de esos 150 siglos, se ha asociado a la esclavitud en el sentido en que los grandes eh, líderes, que hemos dividido en dos, los líderes políticos y los líderes propietaristas, ellos desde un comienzo incorporaron a su propiedad, a sus activos propios, a la lista de sus propiedades, a los trabajadores que llamaron esclavos. Hemos dicho que de esa historia de 150 siglos, bastante más de la mitad ha estado sin escritura. Luego no sabemos en realidad de qué manera justificaban esos líderes apropiarse de los que trabajaban y tampoco sabemos qué nombre les daban. Después de la escritura, gran parte de los primeros textos o de las primeras explicaciones de de la humanidad y del universo se dan con los libros sagrados de las diversas religiones que han existido a lo largo de la historia de la escritura, digámoslo hace unos 5000 años. Esos son entonces unos 50 siglos, ¿cierto? Si los libros sagrados son los que han explicado el origen del ser humano y todo lo que significa
y lo que rodea al ser humano y el origen del universo mismo, por lo menos el que ha regido buena parte de la historia, especialmente de Occidente, que ha sido muy influyente en la historia de los últimos 20 siglos, es el libro que consultan, no, no diría yo que siguen los cristianos, puesto que ese libro está lleno de una serie de grandes consejos, de grandes mandamientos, de grandes lecciones de vida, que en general los que menos las siguen son esos líderes que hemos mencionado. Pero para concretamente referirnos al tema que estamos abordando del trabajo, el primer libro de ese texto sagrado de la Biblia, el Génesis, condena al hombre, en especial hablando desde el punto de vista masculino, al hombre a conseguir el pan con el sudor de la frente. Yo estoy casi seguro que si alguien conoce la Biblia de portada a portada, cada una de sus páginas, cada uno de sus mensajes, va a encontrar sin duda una cantidad de alusiones, de frases, de incluso largos textos destacando el valor del trabajo. Sin embargo, los líderes de las sociedades, políticos dentro de los que han estado los religiosos, así últimamente se haya separado la iglesia de los estados, siguen teniendo mucho poder las autoridades religiosas. Entonces digo, los líderes políticos, incluyendo a los religiosos, y los líderes propietaristas, siempre unidos ellos, intercambiando intereses y realizando todo aquello que beneficie al otro para que prontamente se beneficie el primero, resolvieron quedarse con ese renglón del Génesis que condena al hombre, repito, masculino, a trabajar, es decir, sudar para ganarse el pan. Esa es una pirueta histórica de primera magnitud, porque ¿a quién le convenía más señalar que para que un ser humano se gane el pan debe sudar porque es un castigo por haberle hecho caso a la mujer, dice el Génesis, ¿no? Haberle hecho caso. eh, y, bueno, la figura de la manzana, el árbol del conocimiento, etcétera. A ellos les convenía muchísimo más que a cualquier otro, o mejor dicho, a ellos les convenía exclusivamente destacar ese renglón y convertirlo en una verdad. Al convertirlo en una verdad, se enseña a las familias que a su vez se lo enseñen a los niños tan pronto nacen. Y posteriormente en las escuelas se les enseñe tan pronto entran al colegio. Hemos señalado ya aquí en reflexiones pasadas la importancia de enseñar algo especialmente misterioso, religioso, lleno de incógnitas indescifrables, lo valioso que es enseñarlo en las primeras edades, en los primeros años de vida, porque ahí se impregna en el cerebro creador y se convierte en una verdad incuestionable. Ya después, enseñar esto a una persona de 20, 22 años resulta casi como algo netamente literario, que no se le convertiría a esa persona en una verdad. Entonces,
Fíjese usted que aun cuando la esclavitud tiene que tener muchas versiones a lo largo de la historia, lo cierto es que el trabajo en lo que conocemos nosotros acá en Occidente y que nos desenvolvemos con estas lecciones religiosas y nos hemos desenvuelto con estas lecciones religiosas por lo menos los últimos 2000 años o 20 siglos, han servido para que justamente esos líderes, la palabra es lo de menos, utilizaran unas prácticas para señalar que quien no era, no pertenecía a una élite gobernante o a una élite proprietarista, que tenía que trabajar, cosechar, cazar, hacer ropa, después comerciar, seguramente también traer los caballos, después domesticarlos, en fin, eran personas que al no ser bendecidas por esos dioses o ese dios en el caso del cristianismo, debían trabajar apegados a esa verdad en la que tienen que sudar para conseguir el pan por precisamente ser un castigo. El sudor no hace referencia, estos líderes no hacen referencia al sudor por el hecho de hacer un esfuerzo físico, no. Hacen referencia al sudor por el hecho de ser un castigo. Y así está escrito, ¿no? Pero como digo, más que quien lo escribió en la Biblia, lo más destacado y lo más grave es quienes se apegaron a ese renglón y lo convirtieron en una verdad de la civilización humana. Una vez ya impregnan a cada generación desde la infancia de que el trabajo es un castigo, luego ya lo suavizan un poco cuando de manera natural ese niño va creciendo y ya independientemente de la religión, porque nosotros traemos, como hemos dicho aquí, una inclinación natural por el trabajo, una inclinación natural por velar por la sociedad, una inclinación natural por hacer cosas que creen y agreguen valor a la familia, a la sociedad, a la comunidad en la que pertenecemos. Entonces viene a matizarse, a condimentarse de un interés personal el trabajo, y en la medida en que crecemos, ese interés natural, haciendo que se nos olvide un poco el hecho de que el trabajo es un castigo. Y muchas veces, cuando somos niños, admiramos ciertos trabajos. Tanto los admiramos que quisiéramos, cuando ser grandes, realizar esos trabajos. Y en ningún momento estamos pensando que por ese castigo escrito en la Biblia y destacado por los líderes como una verdad de la civilización, es que estamos escogiendo un trabajo para sufrir menos ese castigo. No hay esa reflexión. Ahí somos seres humanos naturales, libres del pensamiento religioso. Pero ya cuando llegamos a la vida real del trabajo, vuelven y aparecen esos mandatos o esas personas que, apegados a esa verdad de la civilización, de que el trabajo es un castigo, ellos mismos nos vuelven a recordar esa verdad con su trato, con las maneras como se dirigen a nosotros, con las maneras como nos ordenan hacer las cosas del trabajo, con las maneras como se refieren a lo que tenemos que hacer. En toda organización humana, y especialmente en las que se encargan de producir servicios o productos, van escalando en las posiciones de mando aquellas personas que se identifican con esa verdad de la civilización en la que el trabajo es un castigo, y es entonces cuando vuelven a crear ambientes de trabajo en donde efectivamente ellos se encargan de demostrar que el trabajo es un castigo
e identifican ya no que el sudor es parte del esfuerzo físico o mental de trabajar, sino que también el trabajo es una fuente de expiación. El trabajo es un castigo y por eso es que nos tratan a los trabajadores como nos tratan los jefes de todos los tiempos. Continuaremos sobre esta reflexión que, como dije al comienzo, se va ramificando y se va volviendo fascinante. Muchísimas gracias y hasta la próxima.